Voy a empezar con una pregunta, o más bien para consultarles. La palabra problema, ¿le suena? Algunos podríamos decir que ya tenemos maestrías y doctorados en el tema, ¿no? Y además, un problema, pero ¿qué hacemos con ese problema? ¿Sí? Ahí está dando vueltas el tema. Y seguramente muchas imágenes vinieron a la cabeza. Pero ahí estamos. Todos tenemos experiencias respecto de un problema. Estas situaciones que de repente nos resultan en contratiempo, nos resultan en una dificultad, nos representan, ¿no? Una complicación. Y bueno, esto es la historia humana, ¿no? La historia del hombre. Una vida con situaciones a resolver. ¿Creen que es así? ¿O es todo color de rosa? Pareciera que la vida nos trata de una manera que necesitamos, gracias, muchas veces repensar algunas cuestiones, ¿no? Cambiar pensamientos, conductas, evaluar actitudes, reflexionar, porque los problemas nos llevan a eso. O a veces también parece que no los queremos ver. Los ponemos debajo de algo. Huimos. Silencio. Espero que estemos pensando. Pero no para quedarse en el problema, sino para que podamos considerar lo siguiente. Ahora, en cuanto a Dios, lo metemos a Él, en la vida del hombre. ¿Qué piensan respecto de esto? ¿Será que Dios tendrá algún problema? Y no sé, es el creador de todo. Todo lo puede. ¿Tendrá algún problema Dios? Ninguno por ahí dicen. Nosotros somos el problema. Así es. Pensando en esto, es que traje este mensaje para compartir con ustedes porque primero es para mí. Vamos con Ezequiel, como para Ezequiel 22, del 30 al 31. Lo vemos ahí a Dios en situación. En una de las tantas, pero vamos a ver esta. Y dice Dios en un mensaje a Jerusalén, y le dice, al ver tanto pecado en el lugar, ¿no? Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Vemos ahí a Dios, a Jehová, al Señor, con una situación, con un juicio de por medio, pero buscando la manera de hacer que este pueblo no recibiera ese castigo por ese juicio. Y dice, y busqué a hombre para que intercediera, para que se pusiese en el medio. Y no lo hallé. Triste. Busqué a hombre. ¿Qué piensan de esa situación? ¿Acaso no es un problema?
¿Acaso no es algo a resolver? Que Dios de repente se vio en esa circunstancia y decir, hey, tengo que resolver algo, tengo un asunto que atender y estoy buscando que un humano, que alguien de la tierra interceda, se ponga en el medio, para que impida que yo descargue mi ira. Y no lo halló. Y lamentablemente ese lugar tuvo que sufrir las consecuencias. Ahí estamos. Dios tiene un problema, varios problemas, para llamarlo de alguna manera. El mensaje es el problema de Dios, el título. Podremos decir también que, bueno, pero ahora estamos en Jesús y ahí quedó todo ahí consumado en esa cruz, ¿no? Los que estamos de este lado de la historia. Y es así. La ira de Dios, eso que le hacía que Dios se enojara de alguna manera contra ciertos pueblos, o sea, su pueblo, que de repente caía en pecado y tenía que derramar su ira sobre ese lugar. Eso ya con nosotros no cuenta, porque Jesucristo se puso en ese lugar. Su cuerpo recibió toda esa ira. Y ahora los que estamos de este otro lado de la cruz, ya no recibimos ese castigo. Así que, alivio. Sin embargo, a Dios no se le acaba el problema o las situaciones a resolver. Sigue trabajando. Imagínense, hablando de Jesucristo y de este problema que tenía, que decíamos que tiene Dios viéndolo desde este lugar, a tal punto que tuvo que entregar a su hijo, ¿no? Cuando decíamos, ¿tiene un problema Dios? Tuvo que entregar a su hijo para resolver. ¿Qué les parece a ustedes si eso era un problema o no? Tuvo que entregar a su hijo por causa de ese problema que tenía que resolver. Pero volvemos al principio. ¿Cuándo piensan que se originó el primer problema o el problema de Dios respecto de la tierra? En el momento de la creación, ¿no? Cuando Adán y Eva desobedecieron. Ahí comenzó Dios a intervenir en la vida del hombre, en la historia del hombre, para darse a conocer, para ejecutar un plan a fin de recuperar a esto que se había perdido, ¿no? Al mundo, a la humanidad, a su creación. Dios interviene en la vida del hombre, en la historia, para darse a conocer y para que conozcan su plan. Y hoy lo sigue haciendo a través de la iglesia. Para poder graficar un poco esto que les estoy intentando decir, vamos a ver la vida de Abraham. En Génesis capítulo 18. Ahí estamos. Habíamos dicho entonces que Dios está interesado en resolver un problema. A través de la historia se dio a conocer a través de las personas, a través de sus profetas, a través de sus patriarcas, a fin de que colaboraran en ese plan de recuperar al hombre. Y fue preparando todo ese camino, lo vemos en el Antiguo Testamento, fue preparando todo este camino para la llegada del Salvador, del Mesías, para poder recuperar al hombre.
esto se llevó a cabo, Jesucristo pudo consumar, pudo hacer ese plan a la perfección. Y después quedó la iglesia en la tierra. Fue instituida la iglesia para que la iglesia sea la encargada de ejecutar el plan de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Ahí estamos nosotros, formando parte de esa iglesia para ejecutar el plan de Dios. Pero vamos a la vida de Abraham. ¿Qué tendrá que ver Abraham con todo esto? Vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien. Como les había dicho recién, Dios se da a conocer, Dios desea darse a conocer. Y creo que muchos de los que estamos acá lo hemos conocido a través de situaciones, a través de problemas. Y Él se ha dado a conocer. Y por eso hoy estamos acá. Vamos a Abraham entonces. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Acá está Abraham. Dios viene hablándolo desde el capítulo 12 más o menos, estamos en el 18. Abraham en ese tiempo, antes, había recibido la promesa de que iba a ser una nación grande, de que iba a tener un hijo y de que su descendencia iba a heredar la tierra. Con el correr de los años, pasan muchas situaciones. Abraham llega al capítulo 18 procesado, habiendo pasado por muchas situaciones a causa de haber oído a Dios, pero no haber obedecido de la manera en que lo debía haber obedecido. ¿Se entiende eso? Había escuchado a Dios, tenía un trato con Dios, pero habían sucedido cosas en el medio que habían interrumpido un poco ese plan del que veníamos hablando al principio, que Dios tenía pensado y llamaba al hombre para que de repente le conociera y pudiera poner en práctica ese plan. Con Abraham pasaba esto, él había elegido a Abraham para hacer de él una nación grande, pero él no tenía hijos. A raíz de esto, como les había dicho recién, pasa por muchas situaciones Abraham. Y Dios, vez tras vez, intenta, y lo hace, interviene en la vida de Abraham para que Abraham no se desviara del propósito, ¿no? Porque de repente él le dijo, para darles un ejemplo, ustedes pueden leer después en todos esos capítulos para no irnos mucho. De repente él le dijo, te voy a dar un hijo que de tu mujer, de Sara. Y resulta que él lo tuvo, para darles un ejemplo, lo tuvo con su sierva. Ismael se llamaba el hijo. Cuestiones así que de repente Dios te dice algo, te dice A, y vos y yo respondemos, bueno, A, pero también podría ser B y C un poquito también, ¿o no? Y ahí estaba Abraham obedeciendo, pero según su parecer, según su criterio, según la presión del momento, según
lo que en ese momento se le ocurriera. Y no quiero ir muy largo con esto, pero como vamos a hablar de él, de Abraham, y de ciertas cualidades que las encontramos acá en este capítulo, es que necesito presentarlo como este hombre con un amor a Dios, con una devoción, con ganas de obedecerle a Dios, pero con mucho tropiezo en el medio, con mucha imperfección, con muchas ganas de hacer las cosas, pero presionado por el contexto, presionado por su mujer, presionado por lo que de repente le tocó vivir. Pero como cantábamos recién, Dios aparece nuevamente, después de tanto traspiés. Dios aparece, vez tras vez, porque Dios tiene un plan y porque lo va a ejecutar, más allá de nuestros errores, más allá de nuestras miserias, más allá de no haber comprendido bien de qué se trataba. Dios va a intervenir siempre. Y en ese sentido tengamos la seguridad, la confianza de que así va a ser. Amén. Y ahí estamos. Dios aparece en el capítulo 18 con una intención que es la de resolver su situación, ¿no? Esta que Dios quería hacer con la vida de Abraham, pensando en el Mesías, en el Salvador que iba a venir después, para poder recuperar lo que se había perdido. Y obviamente contaba con la colaboración de Abraham, contaba con él. Porque el hecho de que Dios tenga un plan y Dios quiera ejecutar algo aquí en la tierra, no lo va a hacer Él solo, nos va a contar a nosotros y a cada uno para hacer eso que quiere. Y cada uno de nosotros nos tenemos que ver en ese lugar como colaboradores en ese plan. Porque si no estamos como que, bueno, que Dios lo haga cuando Él quiera y como Él quiera. Y resulta que Dios está esperando que yo también colabore. Y no empieza con Abraham. No puedo empezar. ¿Cómo colaboró entonces Abraham en esto, en este plan de Dios? Veamos el versículo 1. Dice que estaba en un encinar, en un encinar de Mamre, dice, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahí estaba. Tenemos experiencia de lo que es sentir calor, ¿verdad? Esto es desierto, en el calor del día. Imagínense. Pero el hombre estaba sentado a la puerta de su tienda. Como les dije, el hombre había venido de un proceso con Dios. Y estaba con cierta disposición. Él se las había mandado. Y tenía, supongo yo, en su corazón el deseo de obedecer a Dios. Y Dios también quería. Se habían juntado las dos voluntades. Entonces él, estando sentado a la puerta, ve venir, versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Cómo colaboró Abraham en esto? Yo identifiqué ciertas cualidades de él. La primera, puse adoración, porque donde Abraham iba, edificaba un altar. En ese tiempo él era nómade, iba de un lugar a otro en su tienda. Y a donde él iba,
edificaba un altar. ¿Qué nos dice esto? Que él priorizaba la adoración. Que para él adorar a Dios no era cuestión de última y si me acuerdo. Adorar a Dios era prioridad en su vida. Una tiendita de Abraham, un altar por ahí cerquita. Ahí estaba. Y Dios se le aparece en ese lugar, en el altar. Dice que se le apareció. Y él estando a la puerta, porque él no estaba adentro durmiendo la siesta. Podría haber estado, hacía mucho calor. Pero él estaba a la puerta, sentado. Dicen que de esa cultura son como muy hospitalarios. Creo que una vez lo comentó, pastor, usted. Y él obviamente no sabía que era Dios el que venía. A modo venían 3 personas. Pensaba que eran extranjeros. Y él, al ser tan hospitalario, pienso, esto lo estoy imaginando yo, digo, a lo mejor él estaba esperando ahí a ver que pase uno a esta hora del día. Imagínate, yo para poder ofrecerle comida, para poder ofrecerle agua, quizás un extranjero pasa a esta hora y yo, si estoy durmiendo, no lo voy a ver. Y él estaba ahí, expectante de lo que podía pasar, de que alguno pasara por ahí, para él ofrecerle de su hospitalidad. Y pasó. Y dice que vio tres varones que venían, que estaban junto a él, y los vio y dice, y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. El 3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Les pareció perfecto el plan de Abraham. Así esa tensión. Haz así como has dicho. Me gusta. Sí, nos quedamos con vos. ¿Qué había de por medio? Había una apertura, había una disposición. Él estaba expectante, él quería servir, quería ofrecer generosidad. Haz así como has dicho, y tenía recursos. Donde Abraham iba, edificaba un altar, lo cual nos habla de la importancia de la adoración y por ende la visitación de Dios. Dios está a donde se le adora. ¿Será que nosotros adoramos a Dios? ¿Será que tenemos un espacio para la adoración? Si queremos que Él se dé a conocer, si queremos que Él comparta de su plan, ¿tenemos un espacio para Él, para adorar? Yo lo tengo a Jesús en mi corazón, está bien, pero en ese corazón que hay tantas cosas, en ese corazón, ¿le damos un espacio, un momento, un tiempo de calidad para considerar, para reflexionar, para adorar, para lo que usted piensa que en ese momento deba brindarle? La adoración es clave para que Dios se exprese y se manifieste en nuestras vidas. Amén. Porque Jesús decía, porque el Padre, esto lo voy a decir con mis palabras, porque el Padre dice, tales adoradores busca que le adoren, ¿no? En espíritu y en verdad, algo así decía. En espíritu y en verdad, el Padre anda buscando adoradores. El otro punto que encontré fue el que está en los versículos de 2 al 5, y ustedes si pudieron ver ahí en la lectura, dice, y Abraham corrió, y se dio prisa, e iba para acá. Y el hombre tenía 99 años. A ver, pasemos un poquito de nuevo, Abril. Creo que a partir del 2. Y dice ahí en el 2, y salió corriendo
el primer trote que dio. Y salió corriendo. A ver el 3. A ver el 4. 5. Los que vienen ahora son los que sigue corriendo. Cuestión que el hombre corría para acá, corría para allá. Yo le puse como punto importante, como aspecto, la diligencia. A pesar de sus 99 años, era una persona activa, entusiasta. Vemos la urgencia con la que recibió a los extranjeros. El hombre estaba enchufado, estaba con energía. Y eso que ellos ya se consideraban como viejos. Cuando ellos reciben la promesa, tanto él como ella, ellos dicen, ya somos grandes, ya estamos viejos para ser padres a esta altura. O sea, ya sabían, no era que bueno, en ese tiempo, ya bueno, capaz que 99 años equivalía a 30, no, 99. Ellos ya se percibían como viejos. Número 2, diligencia. Y el último, el que vi, el de versículo 6 al 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham, acá está el otro, a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo, estaban todos así. Vamos, rápido. De acá para allá dando órdenes. Le dijo a Sara, así, así, así. Y de esta manera. Se pusieron en marcha todos en esa casa. ¿Qué me dice esto? Trabajo en equipo. Familia ordenada. Relaciones sanas. Roles claros. Trabajo compartido. Porque, ¿qué hubiese pasado si Sara ese día no tenía ganas de hacer tanto caso? Porque tenía una situación con Abraham el otro día y todavía no estaba resuelto. ¿Y qué me venís a pedir ahora que yo me apure? No me voy a apurar nada. No sé si sabemos de eso. ¿No? Bueno. Yo supongo, yo lo traigo acá a nuestra realidad. ¿Qué hubiese pensado una cordobesa entonces? Porque, o el criado, si se negaban a colaborar, ahí dice que él también se apuró, él también fue rápido. Sí, ahí nomás, diligente. ¿Qué hubiese pasado si en esa familia no hubiese habido armonía, no hubiese habido respeto? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiesen podido atender a estos varones? ¿Los hubiesen podido atender de la manera que él quería atenderlos? Muy bien. Así es con Abraham, que lo encontramos en estas situaciones y con estas cualidades. Pero la historia no termina ahí, porque como les decía, esto tiene que ver con el plan de Dios y su deseo de intervenir en la vida del hombre para que le ayude y colabore en ejecutar su plan. Así que por otro lado vamos a ver cómo responde Dios a estas cualidades que hemos estado viendo. Y dice, a ver, pásame el 8, el 9. Muy bien. El 8.
Tomó también mantequilla y leche, bueno, esto ya lo leímos, y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y ese estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ahí está. Salió todo perfecto. Él pudo estar ahí con ellos, compartiendo ese momento, comiendo, o estuvo ahí. Y ahora venía lo bueno. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Ya lo atendimos, ya estamos ahí. Y cuando pasa todo esto de la comida, en el 9, ahora viene lo bueno. Y le pregunta, ¿dónde está Sara tu mujer? Y le dijeron, dice, ¿y dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Este es un paréntesis porque, ¿por qué le preguntaron dónde estaba Sara? ¿Será que Sara tendría que haber estado ahí también? Él sabía que estaba detrás, estaba escondida. Pero le preguntan, ¿dónde está Sara? Porque con ella era el tema también. Porque de ella había hablado que también iba a ser madre de naciones. Era un asunto entre los dos. ¿Y dónde está? Y ella no estaba escondida. Ahí le revela el primer motivo de la visita. Esa promesa que le había dado capítulos anteriores acerca de que ellos iban a ser padres. Se las estaba confirmando en ese momento. Vemos después en el capítulo 21 qué pasó con eso, con esa promesa que él les había dado. Capítulo 21 del 1 al 5, es para ver nomás. Ahí está. Primero, te confirmo, Dios le confirma a Abraham esto que le había prometido y le dijo que iban a darle un hijo de ella e iba a cumplir su promesa. Y le venía a confirmar esto otra vez. Y lo vemos en el capítulo 21 a esta promesa cumplida. Y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Quise leer esta parte para que veamos que ahí se cumplió la promesa. Porque cuando él le pregunta dónde está Sara, y Abraham le dice está en la tienda, ahí sucede ahí como una conversación. Vamos al 9. Ahí está, al 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, ahí está, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? A lo que Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida,
Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no, no me reí, porque tuve miedo, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara estaba escondida. Al momento no creía. Por eso leímos recién el 21, ahí vemos ahí cumplido. Ahí está, el capítulo 21. Se cumplió una promesa. Por un lado, entonces tenemos a Dios pasando por la casa de Abraham para confirmarle esto que ya le venía diciendo desde el capítulo 12. Y por otro lado, la de compartir sus planes. Resulta que ellos estaban ahí no solamente para darle esta noticia, sino para hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra, una ciudad. Porque dice, el pecado ya había subido. Vamos al 19. No. Vamos a 16. Ahí está, ahí sigue la historia. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, después de comer, ¿no? Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y acá también es donde quiero compartir algo, porque otra de las razones por la que él pasaba por ahí, o al menos eso nos muestra la historia, es que él venía a ejecutar un juicio sobre una nación, sobre Sodoma y Gomorra, perdón. Y su intención, por eso dice, le encubriré yo a Abraham lo que tengo pensado hacer. Acuérdense que cuando leímos a Ezequiel recién, él decía, y busqué entre los hombres y no hallé a nadie que intercediera, que se pusiera la brecha entre mí, no sé si se dice así, pero que se pusiera la brecha entre la tierra y él. De la misma manera, Dios buscaba compartir los planes con Abraham y estaba disponible o abierto a alguna opinión, porque él dice, se dice a sí mismo, dice, vamos al 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová a Abraham, sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El 17, ahí está. Y se pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a encuentro con Dios lo que voy a hacer? Porque para eso estamos. Porque Dios no solamente quiere cumplir sus promesas en nosotros, y quiere, pero también desea compartir sus planes con nosotros. Porque Él abrió la puerta a través de su Hijo. Porque Él permitió
que su hijo muriera para que la ira de Dios cayera sobre él, para que pudiésemos tener entrada a su presencia, entrada, para que pudiésemos orar de manera libre en su nombre. Y así pasó. Abraham intercedió, porque ahí estaba su sobrino Lot. Otra cosa que no mencioné para no extender, pero ahí estaba su ser querido. La intercesión era otra de las, podríamos decir, de las armas o del recurso que Abraham contaba y del cual Dios estaba esperando que así pasara. Y logró a través de esa intercesión que estos sobrinos o este sobrino con su familia pudieran, menos la mujer, pudieran salvarse de ese juicio, librarse de ese juicio. Pero fue por su intercesión. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese intercedido? ¿Qué hubiese pasado si Abraham le hubiese dado lo mismo? Bueno, él se fue para allá. Problema de él. ¿Qué va a hacer? Sin embargo, Abraham intercedió. Y ahí vemos a Dios compartiendo sus planes. Pregunto, ¿será que podrá contar con cada uno de nosotros para interceder? Primero, para estar abiertos a esos planes que Él tiene para nosotros, para nuestra familia, para los que habitan con nosotros. Y como conclusión, Dios no hizo una visita casual. Vimos que Él vino a resolver un asunto. ¿Está claro? ¿Eso se ve? Donde Abraham fue su colaborador. Abraham tenía su espacio de adoración. Abraham era diligente. Fue urgente en el momento que se le pidió y que se requirió que hiciera con urgencia las cosas. Y Abraham tenía la casa en orden. Si bien Dios puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiera, necesita de nuestra colaboración en que nuestra vida tenga como un respaldo que de repente pudiese contener esa vida de Él, esa presencia de Él. Así que la adoración, la casa en orden, y probablemente esta urgencia, podríamos decir la obediencia, colabora y ayuda para que este plan de Dios, primero, en que cumpla sus promesas en nuestras vidas, lo que te ha prometido, lo que me ha prometido, y por otro lado, pueda llevar adelante su plan, seguir adelante. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros en este tiempo? La salvación de las personas, de los que todavía no han conocido. ¿Les parece a ustedes eso? Y lo hace a través de la iglesia. Si necesitamos confirmación o guía, presencia de Dios, no sé qué estamos necesitando en este tiempo, no sé cómo ha empezado su año, no sé qué es lo que esperan que Dios haga en este año, o de repente que tienen planes, no sé en qué están, en qué estoy yo.
Muchos necesitamos que Dios nos confirme, tenemos que tomar decisiones, estamos a principio de año. A ver, ¿por dónde estoy? Dios va a intervenir en la medida que le demos lugar, en la medida que creemos esos ámbitos en donde Él se puede expresar. ¿Se entiende eso? ¿Y cómo es ese ámbito? ¿Qué es eso? Dios es nuestra prioridad. Adoramos a Dios. Somos obedientes. Nuestra casa está en orden. Quisiéramos también por ahí que Dios nos confíe sus planes. Qué lindo sería que de repente estoy orando y Dios me diga, mira, tal persona está pasando por esto, orá por eso. Tener esa conexión así, no sé si alguna vez a alguno le pasó, probablemente sí, pero digo esa conexión ahí, que tenemos el oído ejercitado para escuchar a Dios cuando Él necesita compartirte algo, para que estés intercediendo, porque estoy buscando y no encuentro. Que Dios va a seguir buscando porque Él siempre, mientras haya vida, acá vamos a estar. El tema es que encontrará en nosotros alguien en quienes puedan compartir su plan. Porque Él sabe qué vamos a hacer. Él sabe, como dice, porque yo sé que Abraham, si yo le digo, él va a hacer y va a decirle a toda su descendencia que miren qué lindo lo que le dijo, ¿no? Porque yo sé, si yo le cuento a Abraham, él va a hacer. Él estaba confiado, daba ahí su cuota de confianza. Porque yo sé que si le cuento y si le digo, él va a responder. ¿Será que Dios nos puede contar? Y también puede decir, si yo le digo a tal persona, si yo le digo a esta hija, si yo le digo a este hijo, va a responder. Porque yo sé porque Él sabe si vamos a hacer o si no vamos a hacer. Y yo a veces me pregunto, leyendo esto me surgió, ¿y será que Dios no me dice porque capaz que no lo voy a hacer? Me preguntaba yo, ¿será que Dios no me ha comentado, no me está revelando, no me estaría diciendo porque yo estoy muy ocupada? Porque yo tengo otras prioridades, porque tengo otros planes para mi vida. ¿Será? Él sabe si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Por eso les decía, hay ciertas cuestiones, ciertas cualidades que debemos cultivar. La adoración, la diligencia, rápidos en obedecer ya. Dios te dice hoy. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué tenemos que ordenar hoy? Seguramente cada uno de nosotros sabe qué tiene que ordenar. Y la casa. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están esos roles? ¿Cómo me estoy llevando con los míos? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Me aguanto? ¿Me aguantan? ¿No me aguantan? Dios mira eso. Dios mira eso. Y Abraham tenía ordenada su casa. De todas maneras, si aún así con todo decidimos mantenernos así como estamos, no pasa nada. Jesucristo ya murió por cada uno de nosotros. Ya pagó el precio. El tema es que nos vamos a quedar a medias. Nos vamos a perder el privilegio de conocer sus planes, de colaborar con Él. ¿No les parece?
termino. Entonces, de todo esto que hemos dicho, no se trata de nosotros, ¿vieron? No se trata de lo que yo quiero hacer o lo que no quiero hacer. Porque Dios buscaba un hombre que fuera obediente, que colaborara con Él en ese plan que Él tenía, que estaba ejecutando y que quería llevar adelante, y lo hizo. No se trata de nosotros, sino de Él. Tampoco de nuestros planes. Los incluye, los absorbe, están ahí. Pero son sus planes por sobre los nuestros. Porque para eso hemos nacido. Para colaborar con su plan eterno y recuperar lo que se había perdido. Amén. Dios bendiga su palabra.